comienzo la lectura de mi trabajo de fin de máster, obtención de grafeno mediante tecnología de plano. La presentación constará de 5 partes. En primer lugar, una breve introducción. A continuación, comentaré los objetivos que persigue este trabajo de fin de máster, obtención de los grafenos, caracterización de los mismos y las conclusiones. El grafeno es una lámina de carbono puro del espesor de un átomo de carbono dispuesto en un patrón regular hexagonal como un panel de abeja. Los enlaces carbono-carbono presentan una hibridación sp2, dando lugar a enlaces en el interior del plano y enlaces fuera del plano. Estos enlaces fuera del plano del tipo pi tienen su origen en un orbital p perpendicularmente orientado respecto al plano molecular y contribuye a la delocalización de los electrones. El grafeno, sus portadores de carga, se comportan como fermiones de Dirac y esto le otorga unas propiedades únicas, entre las cuales podemos citar una gran movilidad electrónica, una alta conductividad térmica, se comporta como un semiconductor bidimensional con banda gap igual a 0, presenta una alta transparencia, es 200 veces más tenaz que el acero, presenta la posibilidad de poderse dopar e introducirse defectos, incluso anclarle grupos funcionales como el grupo amino o el grupo carboxilo. Estas propiedades únicas que presentan los grafenos las hacen materiales idóneos para gran cantidad de aplicaciones, como podrían ser dispositivos electrónicos flexibles, nuevas baterías para coches híbridos o nuevos transistores y capacitores de alta capacidad. Su síntesis se ha abordado de diferentes formas, por CVD, las siglas de Chemical Vapor Deposition, las siglas en inglés para deposición química de vapor, por exfoliación mecánica, por exfoliación química o por el método Hammers, que consiste en una oxidación desde el grafito hasta el óxido de grafeno en un medio oxidante fuerte, por ejemplo ácido sulfúrico con permanganato o dicromato potásico, y una posterior reducción de este óxido de grafeno hasta las láminas de grafeno mediante el uso, por ejemplo, de un medio básico fuerte o de un reductor como la hidracina. Los objetivos que persigue este trabajo de fin de máster son los que siguen. En primer lugar, aplicar un plasma generado por radiofrecuencias a la obtención de grafeno por descomposición de hidrocarburos. En segundo lugar, obtener grafenos dopados con nitrógeno por descomposición de aminas en dicho plasma. En tercero, caracterizar los grafenos obtenidos mediante espectroscopía Raman, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y microscopía electrónica de transmisión. Y por último, estudiar la influencia del compuesto orgánico de partida en las características de los grafenos obtenidos. La síntesis se lleva a cabo mediante un plasma generado por radiofrecuencia, en el cual se ha usado una corriente de argón con hidrógeno como plasmógeno. Se propone un mecanismo en 2 etapas para la formación de las láminas de grafeno. En primer lugar, el reactivo orgánico se descompondría en pequeños fragmentos reactivos y posteriormente estos fragmentos reactivos sufrirían un proceso de unión y reordenamiento para dar lugar ya a las láminas de grafeno. La síntesis de grafeno se ha llevado a cabo partiendo de 2 familias de compuestos, aminas e hidrocarburos, tanto alifáticas, cíclicas y acíclicas como aromáticas. En el caso de las aminas se han tratado la cicloxilamina, la dipropilamina, piperidina, piridina y trietilamina, y en el caso de hidrocarburos, cicloxano, cicloxeno, heptano, hexano, pentano y tolueno. Para la caracterización, como ya comenté anteriormente, se han utilizado 3 técnicas. En primer lugar hablaremos de la espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman es una de las técnicas más ampliamente usadas en la evaluación de la calidad de los grafenos. Para interpretar adecuadamente un espectro Raman de grafeno es esencial la comprensión del fenómeno de dispersión de fonón en el grafeno. Este fenómeno de dispersión de fonón da lugar a 4 bandas características que podemos observar en el espectro del grafeno. La banda deca sería la que aparece en primer lugar, se debe a efectos atómicos presentes en una lámina y el desorden o de apilamiento entre 2 láminas de grafeno. A continuación aparecería la banda G, que se debe a un modo de fonón LO e ITO, y su intensidad aumenta de forma casi lineal a medida que lo hace el grosor de la lámina. En cuanto a la banda D', se debe a la presencia de impureza o de carga superficial en la lámina de grafeno, y por último la banda G', que se debe a un proceso de resonancia de segundo orden y de apilamiento entre láminas de grafeno. Prestaremos particular importancia a la banda G y a la banda G'. Para determinar el número de láminas de nuestro grafeno, a partir de lo podemos utilizar los espectros Raman obtenidos y las siguientes expresiones algebraicas. Las 2 primeras están basadas en la intensidad y el área de pico de las bandas G y G', y en el tercer caso, según la frecuencia de aparición de la banda G. En esta diapositiva podemos ver los resultados obtenidos para la familia de hidrocarburos. En el margen superior podemos ver un espectro comparativo de grafito comercial y de grafeno obtenido a partir de hexano, donde podemos ver que tanto la intensidad de la banda G como de la banda G' es mayor, lo que indica un menor apilamiento de láminas de grafeno. Podemos ver en el diagrama inferior que el número de láminas para nuestro grafeno oscila entre los 9 y las 25 láminas. Claramente parece que el tercer método, el basado en la frecuencia de aparición de la banda G, subestima el número de láminas que obtenemos.
En cuanto a la lamina, de nuevo podemos ver en el margen superior un espectro comparativo entre grafeno obtenido a partir de dipropilamina y a partir de hexano. De nuevo vemos una mayor intensidad en las bandas G y G', lo que denotaría de nuevo un menor número de láminas. Como podemos ver en el diagrama inferior, el número de láminas esta vez oscila entre las 4 y las 15 láminas. En cuanto a la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, tenemos dos espectros comparativos. En el margen superior izquierda un espectro para la piridina y en el derecho uno para el tolueno. Se han elegido estos dos compuestos porque son los que daban un mayor rendimiento en peso a la hora de la obtención de los grafenos. Podemos ver que en el espectro de la piridina aparece una banda de nitrógeno que no aparece en el caso del tolueno. En la composición elemental podemos ver que los grafenos obtenidos a partir de piridina poseen un 2,5% en peso de nitrógeno, mientras que el tolueno no posee nitrógeno en su composición. El oxígeno ronda el 2% para la piridina y el 3% para el tolueno, y el tanto por ciento de carbono sería el 95,6% para la piridina y el 97,1% para el tolueno. Aquí tenemos los espectros de XPS para grafeno obtenido a partir de tolueno, donde podemos ver que el carbono se encuentra principalmente en forma de carbono grafítico, también estableciendo enlaces simples carbono-oxígeno a través de puentes tipo éter o de grupos hidroxilo, y por último una pequeña fracción de grupos carboxilo. El XPS del oxígeno 1S arroja la información de que efectivamente tenemos estos enlaces simples carbono-oxígeno, carbono-hidroxilo y además una pequeña presencia de grupos carboxilo. En cuanto a los XPS de grafeno obtenidos a partir de piridina, incorporamos el nitrógeno. En la parte izquierda de la tabla podemos ver que principalmente se encuentra como nitrógeno piridínico, también como nitrógeno cuaternario y en pequeña parte como N-óxido. El carbono de nuevo se encuentra como carbono grafítico, carbono de enlace simple oxígeno y carbono doble enlace oxígeno, aunque estas bandas solapan con el carbono nitrógeno unido a nitrógeno sp3 y carbono unido a nitrógeno sp2 respectivamente. En cuanto al oxígeno, de nuevo aparecen los puentes tipo éter y los grupos carboxilo. Aquí tenemos una imagen de cómo sería una lámina de grafeno dopada con nitrógeno, donde podemos observar el nitrógeno piridínico, el nitrógeno cuaternario, aunque también en la imagen podemos observar nitrógeno pirrólico, pero en nuestro caso no hemos obtenido evidencias de su presencia en nuestras láminas mediante XPS. En cuanto a la microscopía electrónica de transmisión, en el margen superior podemos ver dos imágenes de microscopía electrónica para grafenos obtenidos a partir de piridina y en el margen inferior para tolueno. Podemos ver que para los obtenidos a partir de tolueno y para los obtenidos a partir de hidrocarburos en general, una morfología regular con partículas en forma de discos cuyos tamaños oscilan entre los 25 y los 200 nanómetros, aunque el tamaño estándar se podría cifrar entre 50 y 75 nanómetros. En cambio, para las aminas podemos ver una morfología mucho más irregular, con gran cantidad de pliegues y arrugas y una alta transparencia. Todo ello características que definen a los grafenos con con baja cantidad de apilamiento. Aquí tendríamos más imágenes de microscopía electrónica de transmisión, de nuevo para hidrocarburos. Podemos ver en el caso del ciclohexeno y del hexano nuevas partículas con gran regularidad de forma, y en cuanto a las obtenidas a partir de aminas, como por ejemplo piperidina, amilina y dipropilamina, de nuevo vemos una morfología muy irregular y una altísima transparencia. Por último, comentaré las conclusiones que hemos obtenido de este trabajo. En primer lugar, se ha puesto a punto un procedimiento de síntesis de grafeno utilizando un plasma de radiofrecuencia. En segundo lugar, los grafenos sintetizados presentan un moderado grado de apilamiento de láminas, lo que supone una característica favorable. En tercero, cuando el compuesto de partida es aromático, el rendimiento en peso en grafeno es superior al obtenido con compuestos alifáticos. El cuarto, que la técnica XPS nos confirma la presencia de nitrógeno estructural en los grafenos obtenidos a partir de aminas. Y por último, la microscopía electrónica de transmisión permite reconocer las diversas morfologías de los grafenos obtenidos, confirmando el menor apilamiento de láminas en los procedentes a partir de aminas. Y con esto se daría por finalizada la presentación. Trabajo bastante bueno, bonito y sincero. Simplemente te quería hacer una pregunta. En un momento de la memoria pones que también se forman algunas impurezas carbonosas. Que en ningún momento vuelves a hablar de ellas. No sé si son nanotubos de carbono o qué tipo de carbono. No habéis entrado en qué tipo de impurezas. Son mayoritarios carbono grafítico, carbono tipo jeans, que no tendrían aplicaciones más importantes que las que persigue el propio grafeno en sí, ¿vale? Que no se tienen en cuenta. Claro, pero tú realmente al final, cuando tú se
separa el grafeno, en realidad incluye la impureza, la expresión que está haciendo también con la impureza. Sí, a la hora de, por ejemplo, llevarlo en espectroscopía Raman, sí que es verdad que eso se va la impureza y lo que se busca son las partículas en concreto de grafeno para llevar a cabo la espectroscopía, pero sí que aparecen partículas de impureza. ¿Y hasta qué punto encuentra impureza? Quiero decir, ahora en algún momento del rendimiento del grafeno, pero en ningún momento ha llegado a poner una tabla con los rendimientos que ha obtenido. O sea, ¿esas impurezas son minoritarias o son mayoritarias? El proceso todavía está en proceso de mejora. Hasta ahora se utiliza un reactor abierto, entonces los rendimientos en peso no son todavía muy altos, rondan el 5%, entonces claro, un 5% sí que es verdad que abundarían la impureza, pero también se está abordando un proceso de reciclado para volverlo a tratar y obtener mejorar ese rendimiento. Ese rendimiento del 5%, dentro de lo que cabe, es lógico, cuando tú utilizas un sistema de abierto y con una masa disolvente más o menos grande, sería el rendimiento sobre si se convirtiera todo tu compuesto orgánico al 100% en grafeno, ¿no? No, sería el rendimiento en grafeno, o sea, el peso en grafeno que sostiene respecto al material de partida inicial. Eso, o sea, ya, aunque parece un rendimiento bajo, no es realmente bajo por el sistema de dentro de ese 5%, ¿qué parte serían las impurezas? Eso no lo había hecho ninguna prueba. Se supone que ese 5% se considera todo que grafeno y el resto del otro 95% sería, aparte del propio material de partida, impurezas, etcétera, etcétera. Pues probablemente sería material grafítico, ¿no? Porque claro, también, tú ves que fundamentalmente las bandas que tú miras han crecido mucho, lo cual quiere decir que hay pocas capas de apilamiento, la mayoría de grafeno, pero claro, ahí no puedes rechazar completamente que haya algo de material. Claro, además nunca se puede hablar de grafeno monolámina ni nada de todas las cosas porque no, prácticamente sería invisible por su alta transparencia. Porque además en microscopía electrónica lo que sí te dice claramente es que no se ven nanotubos. Claro. Me parece que lo mejor del trabajo es que se ha conseguido poner el método a punto de preparación del grafeno, lo que es interesante. Luego la parte más floja es la redacción, que creo que se podría haber cuidado un poco mejor, la colocación de los puntos, los comas, etcétera, se podría haber trabajado un poco mejor. Luego has dicho lo de que el grafeno es un semiconductor con band gas cero, ¿no? Yo creo que es mejor decir que es un semimetal. Bueno, sí. Se comportaría como un semimetal. La diferencia, por ejemplo, que podríamos tener con el silicio es que necesita el dopaje para reducir su banda gas para poderse utilizar como semiconductor. En este caso, en el grafeno es el contrario. De por sí, tiene una banda gas igual a cero, pero se le añaden, para doparle, se le añaden... No, pero es que no hace falta doparlo, o sea, que se le banda gas. Es para que aparezca una pequeña banda gas. 0 banda grados Kelvin, quiere decir que por encima de 0 grados Kelvin, o sea, a qué temperatura real, se comporta como un metal en la práctica. Para que decir, como nada. Claro, como un metal. Claro. Siempre te vas a tener electrones a banda supuesta de conducción. Para que se banda gas cero no es un semiconductor. No, se comportaría como un semimetal. No. Bueno, sus bandas formalmente son las de un semimetal, no las de un semiconductor. Y se comporta como un metal. Luego has puesto que la estructura del grafito, que es ABAB, apilamiento hexagonal, solo ese. Según la celda unidades, ABAB es el grafito hexagonal, este grafito se rompe. Tiene apilamiento hexagonal o también pueden encontrar grafito ensamblamiento cúbico, a veces, y normalmente está manchado. Luego, con la figura lo que ha pasado es que muchas no las has citado en el texto, no las has comentado. No se sabe muy bien a cuál te estás refiriendo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando llegas a terminar la parte que has puesto con aquí de el grado de comentar los efectos rama y reducir el grado de desorden, el grado de el espesor de la lámina de grafeno, pues la figura 8, que tampoco no la menciona en el texto, la pone ahí por la leyenda, ¿no? Pues yo aparentemente lo que veo en la figura 8, creo que se la has puesto aquí, es que te da la mina, tiene la banda G, que se supone que es la banda más grafítica y más ordenada, más intensa que el examen. Lo que espera es que la mina dé lugar a un grafeno más ordenado que el examen. Pero es contrario a la conclusión que dice en el texto, que no se sabe de dónde saca la conclusión con la figura. Pero la banda G' sí que presenta una mayor intensidad, con lo cual el apilamiento sería menor. Además también presenta... Pero si tú miras la figura que está aquí,
lo que se ve exagerado, nada más de primera vista, es que la banda G de la dicromamina es muchísimo más intensa que la del examen. Es otro detalle que estás comentando, lo de la G', pero aquí lo intenso es la G, que es lo más, vamos, a grosso modo. Bueno, pues nada, eso, gracias. Sí. Bueno, es un tema muy actual, todo el tema de los grafenos, de su obtención, de su síntesis. Es una alternativa a la que se presenta, evidentemente, de hacerlo a través de plasma de radiofrecuencia. Lo que he hecho sí un poco en falta es, comparativamente con otras formas de obtención, qué ventajas tiene esta forma de hacerlo, si va en el sentido, por ejemplo, antes hablaba de rendimientos, si va en el sentido de apilamientos, ¿sabes? Es un poco la comparación crítica respecto a otras alternativas. Por CVD y por otros métodos se consiguen también gran cantidad de grafenos con un bajo número de láminas. Los procesos también de dopado son variados, también se puede utilizar, por ejemplo, procesos hidrotermales para obtener nitrógeno. La ventaja que puede presentar este método es que trata directamente un reactivo orgánico sin necesidad luego de llevar otro proceso para introducir el nitrógeno en la lámina. Pero sí, los procesos son muy variados y el número de láminas descritas por diferentes grupos investigadores varía enormemente. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor por deposición química a vapor obtiene de 5 a 6 láminas y a otros grupos por diferentes cambios de variables obtienen 20, 25. Entonces, las variables juegan un papel bastante importante a la hora del número de láminas que se pueden obtener.